Bienvenido a este nuevo módulo. En esta clase conoceremos las partes de una planta, esto con la finalidad de replicar mejor sus formas, colores y texturas. ¿Qué es la botánica educativa? Como vimos anteriormente, la botánica educativa se enfoca en el registro científico y representa con mayor realismo la flor que vamos a ilustrar. Hoy trabajaremos con modelos reales. Para esta clase me apoyaré de las astromelias o lirios de campo. En este ejercicio siempre me gusta utilizar las astromelias porque son flores con muchas texturas y cada pétalo es diferente a pesar de tener las mismas tonalidades. Para no entrar en temas de biología que no dominamos al 100%, les voy a dejar este esquema en los adjuntos que ustedes pueden descargar y va a venir con cada una de las definiciones según las partes de nuestra flor. Aquí en mi sketchbook yo ya tengo parte de este esquema, lo tengo trazado porque como es parte de mi muestrario, quiero tener siempre presente que existen estas partes, viéndolo desde un punto botánico, esto para saber que existen, cómo está conformada por dentro, pero a nosotros lo que nos interesa es el color, la forma y las texturas, porque es lo que nosotros queremos empezar a imitar. Entonces, aquí tengo un pedacito de papel que es en donde voy a hacer las pruebas de color. Recordemos que en estos ejercicios en donde tenemos que igualarlo, es necesario siempre guiarnos con nuestro color chart. Aquí está toda la información que necesitamos saber. Yo les recomiendo que lo hagan con los colores básicos que traen sus acuarelas. Y vamos a comenzar. Este estudio es para que nosotros podamos entender todo lo que hay dentro de nuestra flor. Si se dan cuenta, este tipo de línea posiblemente no nos lo va a poder dar un pincel como este. Entonces nos vamos a guiar con los pétalos para poder ver qué tipo de brochas necesitamos, qué colores, de qué forma podemos abstraerla y cómo replicarla o representarla gráficamente. Durante el curso yo voy a estar trabajando con acuarela gestual, que es esta parte de la acuarela en donde solo jugamos con los pinceles, y voy a tomar como referencia también la botánica clásica, que no tiene tantos detalles y no es tan realista, solamente representa de lo que se habla sin necesidad de dar tantas luces y tantas sombras. Esto es para poder familiarizarnos con la técnica. A mí se me hace más fácil empezar a replicar todo lo que veo. De esta forma puedo tener más claro qué es lo que voy a dibujar, qué es lo que quiero dibujar y qué es lo que quiero abstraer, qué voy a representar gráficamente, o sea, qué voy a dibujar y qué es lo que voy a ilustrar. Voy a separar mis tonalidades para saber qué mezclas voy a necesitar. Sé que aquí necesito un verde. Aquí voy a separar todos los amarillos que necesito. ¿Cómo puedo obtener esta mezcla de rojos? Si voy a necesitar blanco para dar este tipo de amarillo o si puedo obtenerlo únicamente utilizando más agua. Este es un ejercicio de pura observación. Mi separación tonal me va a ayudar a que al momento de aplicar el color no me equivoque y no prepare mezclas de más. Yo ya preparé previamente mis colores y solamente para llevar un registro en mi sketchbook los voy a poner a un lado. Recuerden siempre escribir todo lo que están haciendo. Esto siempre nos va a ayudar a llevar un registro y una guía cuando queramos volver a repetir este ejercicio. A un lado voy a agregar para qué son cada uno de mis colores.
Aquí tengo detalles, línea, tallos y finalmente el cuerpo de mi flor. Teniendo como referencia la forma, colores y texturas de nuestra flor, tenemos las bases suficientes para empezar a abstraer con ayuda de nuestros pinceles. Te veo en la próxima clase. Hola, en las lecciones anteriores creamos una composición de arte botánica pensada para una invitación o un flyer. En esta ocasión crearemos una pieza pero de botánica educativa. Como recordarán, en mi mood board yo tenía esta composición y quise darle una vuelta a lo que normalmente conocemos como una pieza de botánica educativa para convertirla en algo como esto. Ya tengo mi trazo, utilicé la ley de los tercios para ubicar cada uno de los elementos que quería. Voy a utilizar una astromelia, mis colores ya están previamente preparados. No voy a utilizar el amarillo como tal, le puse un poquito de rosa para lograr esta tonalidad. Y los verdes los voy a utilizar un poquito más oscuros, tal cual como en el ejemplo anterior. Ya que seleccioné mis colores y los preparé previamente guiándome con mi color chart, ya estamos listos para pasar a la aplicación del color. Acompáñame a la siguiente clase. Ahora que ya hemos creado la composición, pasemos al añadido de color. Dentro de la botánica educativa o científica es más común encontrar tonos sobrios o tonos fríos o cálidos. Difícilmente podemos encontrar degradados o mezclas de color más arriesgadas. Como les enseñé en la clase anterior, yo ya tengo mi composición trazada, me guié con la ley de los tercios, aquí ya ubiqué cada uno de mis elementos. Este de aquí es un pétalo, porque quiero que se pueda apreciar bien la textura. La flor completa, sus hojas y un botón. Voy a tomar mi goma y voy a borrar las líneas que ya no me sirven. De todas maneras, en la parte de digitalización voy a limpiar y borrar todo lo que no me funcione dentro de mi pieza. Voy a dar ligeros golpecitos con la goma para eliminar los restos de grafito que sobran en mi pieza y que no quiero que se mezclen con mis acuarelas. Si ya has trabajado con acuarelas, ya sabes a lo que me refiero cuando trazamos con grafito y encima vamos poniendo capas de color muy claro. Es muy difícil taparlo y se llegan a contaminar nuestros colores. Podemos obtener resultados que no son lo que estamos esperando. Tengo aquí mi guía de color y solo para recordar, esto es lo que hablábamos por colores sobrios, no hay muchos degradados ni hay mucha información en cuanto a detalles. Entonces voy a usar esta de guía para poder pintar mi composición botánica educativa.
Ahora que mis capas ya están secas, estoy dando los últimos detalles, igual con un pincel 00, es un pincel de detalle, tiene muy poquitas cerdas. Este me va a ayudar a llegar a los rincones más angostos de mi pieza. Voy a dar aquí algunas sombras con los mismos colores que utilicé de base. Voy a poner por acá los últimos detalles de mi flor. Estoy utilizando un poquito de magenta, tinta neutra. Recordemos que una de las características principales en la botánica educativa o científica es que siempre hay un delineado con color negro. En este caso yo lo voy a hacer con tinta neutra y con un pincel de detalle. No voy a delinear nada con estilógrafos. Y lo voy a hacer en seco. Me refiero a muy poquita agua, tomo el color con mi punta y empiezo a delinear. El fondo lo voy a dejar en blanco para poderlo limpiar más fácilmente y en digital poder agregar ya sea tipografías adentro o algún fondo de color detrás de mi pieza. Para dar un contraste de línea voy a utilizar esta pluma en color blanco y serían mis últimos detalles. Ustedes pueden dar cuantos detalles quieran, más luces o más sombras, dependiendo si quieren trabajar un poco más realista. Yo me basé en este tipo de referencias que son un poco más burdas y por eso los colores son más planos. Vamos a nuestra siguiente clase. Veremos cómo pasar este resultado a un programa digital. Hola, anteriormente nos familiarizamos con algunas herramientas para digitalizar nuestra primera ilustración y crear nuestra pieza de arte botánico. Para esta ocasión haremos exactamente lo mismo, pero para poder crear nuestra pieza de botánica educativa. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en nuestra pieza anterior. Esta es la composición que yo elegí crear con base a las referencias que les mostré. Yo quise hacer algo totalmente diferente y darle una vuelta a una pieza convencional de botánica educativa. Aquí estoy respetando un poquito la idea de mostrar cómo son los pétalos, las texturas de cada uno de ellos, la flor, un botón y las hojas. Hice un equilibrio con colores cálidos y colores fríos, utilizando los colores que llevan las hojas de esta flor que yo elegí y dándole un toque con colores fríos, que serían las hojas que acompañan a nuestra ilustración. Mi composición se divide en 2 círculos y la flor. Estos fueron los resultados a los que yo llegué después de limpiar la ilustración y de ajustar los colores. Retracé los círculos y además llegué a este otro resultado sin el trazo de las figuras geométricas. Ahora es momento de utilizar esto y crear nuestra composición, que será parte de nuestra pieza para portafolio. Nos vemos en la siguiente. Hola, después de haber seguido los pasos necesarios para la digitalización de nuestra ilustración de botánica educativa, es momento de crear nuestra composición. Yo decidí hacer una tarjeta y, bueno, esta es mi ilustración de base, que fue
la que corregí. Lo que quise hacer con esto es dar una vuelta, como mencionaba en la clase anterior, a las piezas de botánica educativa convencionales. Esta es la que yo escaneé, no tiene ninguna corrección de color. Los resultados se los voy a mostrar en este momento. Mi fondo es blanco. Esta fue la primera composición que hice, retrasando los círculos que tenía mi boceto inicial. Y esta es la otra, en donde no hay ningún trazo más que el que hacen las hojas. Muchas veces, cuando queremos presentar un portafolio de ilustración, no sabemos, si es que no tenemos experiencia dentro de la ilustración, no sabemos qué presentar. Yo les recomiendo que dibujen lo que a ustedes les gusta o que se pongan retos con cosas que se les dificulta un poquito más dibujar o representar gráficamente. En este caso y este ejercicio es bastante bueno cuando quieren presentar un proyecto propio. Este puede ser un proyecto de botánica, por ejemplo. Lo que yo hice fue agregar el nombre de mi flor en la parte de en medio, siempre guiándome con la composición y las reglas de mi programa. Yo utilicé esta regla de en medio, pero ustedes pueden utilizar la ley de los tercios si es que se les hace más fácil para identificar en dónde va cada uno de sus elementos, pero yo me guié con la de la mitad. Entonces lo que hice fue poner el nombre de mi flor, agregué a qué clase de flores pertenece y su nombre científico. A mí me gusta utilizar fondos blancos porque siento que lo hace ver un poquito más elegante, pero lo que siempre he mencionado es que aquí lo que importa es experimentar y es lo que más se va a evaluar dentro del curso. Mi otra opción queda de esta manera y en particular a mí me gustó muchísimo más la composición en donde no hay ningún trazo. Siento que se ve más orgánico y más limpio. Es momento de conocer tus avances. Recuerda que puedes experimentar cuantas veces quieras y presentar las piezas que quieras. El chiste es que te sientas cómodo con lo que estás haciendo y nos vemos en la siguiente. Sí, sí se puede vivir de pintar con acuarelas. En general, vivir de la ilustración sí se puede hacer. Implica un poco más de paciencia en lo que puedes conseguir clientes, en lo que das a conocer tu trabajo, que eso también es clave. No tener miedo a mostrar tu trabajo. Porque al final no hay una forma en la que te puedan contactar o quien te descubra. Es más bien hay que mostrar lo que haces y cómo sabes hacerlo. Yo me he dado cuenta que también es importante no tenerle miedo a contactar a la gente que admiras o a la gente que te inspira de cierta forma. Tal vez pedirles un consejo, pedirles cómo buscar clientes, cómo pueden mostrar su trabajo, en qué plataformas las pueden mostrar y sobre todo eso, no tener miedo a enseñar lo que sabes hacer, que ahora con el internet es muchísimo más fácil poder llegar a la gente que quieres. En realidad no es difícil trabajar con acuarelas, lo difícil es poder tener la paciencia que se necesita, pero con determinación y con práctica en un mes puedes dominar la técnica. El chiste es que le pierdas el miedo al agua, que es lo que todo el mundo le tiene miedo, al agua y a poder cometer errores con la técnica. Yo lo que te recomiendo es primero hacerte de un kit súper básico de acuarela, que no te dé miedo probar con él y experimentar con él. Y cuando empieces a tomar un poquito el ritmo y también hacer que la acuarela se vaya de la mano con tu trabajo, no adaptarte a ella, sino adaptarlo a lo que tú quieres hacer, ya empezar a pensar en material un poquito más
profesional, sobre todo si tus entregas finales son personales, o sea, con el material personal. Pero en realidad no es complicado. Los errores se pueden corregir y también de los errores aprendes. Y puedes también utilizarlos a tu favor todo el tiempo. Durante este módulo crearemos texturas jugando con diferentes tipos de papeles, cantidades de agua y algunos ingredientes como sal, alcohol, arroz, entre otros. Pero antes que otra cosa, empezaremos experimentando sobre diferentes tipos de papeles, diferentes texturas, diferentes tipos de absorción, color y formatos. Vamos a empezar a trabajar con el alcohol. Les voy a mostrar rápido un ejemplo de cómo se ve aplicado ya sobre una ilustración. Acá tenemos un poquito de sal. Si se dan cuenta, la sal nos da un efecto como de diamantina, como satinado. Esto es el efecto que tenemos con el alcohol, que bien podemos hacerlo también con cloro. Y vamos a empezar a experimentar sobre este papel que es prensado en frío. Vamos a identificar siempre el lado por donde se utiliza. Recordemos que para que nuestra acuarela se vea como nosotros queremos, es necesario identificar el lado correcto del papel por el que vamos a trabajar. Hay un debate en la acuarela de si se utiliza o no un lado de nuestro papel. Es cuestión de probar. Si no les gusta el lado por donde se utiliza, recordemos que hay que adaptar también la técnica a lo que nosotros necesitamos. Este es un ejemplo de papel de 300 gramos. Recordemos que el gramaje se refiere a lo pesado de nuestro papel y al grosor. Esto no se va a pandear al momento de agregar agua. Y tiene 50% de algodón. La absorción es media, pero es bastante buena. Después vamos a trabajar sobre este papel que tiene una textura que se llama torchón, que es un poquito más lisa. La cara de atrás y la cara de enfrente se parecen un poquito, pero se alcanza a distinguir cuál es la cara que vamos a utilizar. Este es extra rugoso. Los papeles que son extra rugosos pueden utilizarse por ambos lados. Acá tenemos otro prensado en frío que tiene una textura media, pero también se identifica cuál es la cara que se utiliza del papel. Y este es mi favorito de todos. Este tiene 100% algodón, es de 300 gramos, es un papel súper resistente. Este es de la marca Arches, es la marca más cara de papeles, pero es la marca que se recomienda para trabajar con acuarela. Voy a utilizar este otro, que también es de Arches. Aquí también es muy evidente por el lado por donde se utiliza el papel. La cara B, que es la parte trasera, es totalmente lisa y el lado por donde se utiliza está toda la carga de textura. Entonces, en estos papeles voy a hacer diferentes pruebas para que veamos cómo es que va reaccionando sobre todo el alcohol. De pronto el alcohol es un poco difícil que fije de la misma manera en todos los papeles. Esto tiene que ver mucho con la absorción que tenga y hasta con el mismo gramaje o con el color del papel. Para empezar la experimentación del alcohol, voy a elegir el papel que es extra rugoso y el Arches que les comentaba que tiene 100% algodón. Si se dan cuenta, el color es distinto, el Arches es un poquito más aperlado. Como en nuestros ejercicios anteriores, es necesario preparar nuestro color antes porque no solamente vamos a utilizar el alcohol, vamos a utilizar el alcohol como complemento de la acuarela.
Voy a elegir estos dos. Pongo un poco aquí. No es necesario utilizar muchísimo pigmento para trabajar. Y un poquito más acá. Tomo mi gotero y el agua. Hay que incorporar bien nuestra mezcla, que no quede nada de grumos, que no quede espesa, tiene que quedar líquida. Y aplico mi primer color aquí. El alcohol es una técnica que funciona solamente una vez. Hay que decidir en qué momento se va a aplicar. Y se aplica cuando mi base de color está por completo húmeda, no mojado. Les voy a explicar la diferencia de lo que es húmedo y lo que es mojado. Si yo pongo esta mancha en donde se acumula toda mi agua, está mojado. Si yo lo esparzo con mi pincel, está húmedo. En este punto puedo empezar a agregar mi alcohol para ver el efecto que voy a tener. Voy a tomar otro pincel, mi alcohol está aquí. Ahora acá voy a poner una capa de color y la voy a dejar secando para poder probar otro tipo de textura como la que les enseñé en el ejemplo anterior. Este es mi primer papel y ahora me voy con el rugoso, que como les decía se puede utilizar por ambos lados porque los dos tienen la misma textura. Enjuago. Aplico mi color. Como mi papel tiene muchísimo algodón, tiene 100% algodón, esto quiere decir que tiene muchísima absorción. Al paso de un rato va a absorber por completo el color y por completo el alcohol. No me va a dar ningún efecto. Entonces vamos a probarlo sobre este que no tiene la misma cantidad de algodón para ver qué efecto podemos tener sin tanta absorción. Si se dan cuenta, la textura se ve diferente aquí que acá. Acá es más evidente y acá empieza a mezclarse junto con el color. Entonces vamos a dejar secar un poquito. Igual voy a hacer otra prueba de color aquí para tener otro efecto. Y voy a regresar a mi papel que tiene 100% algodón. Voy a dar otra capa de color encima. Regreso a mi alcohol. Y esto es para poder ver el color que tengo abajo. Hola, hoy iniciaremos con nuestras clases de texturas, utilizando cosas que tenemos en casa. Para iniciar, descubriremos la magia del alcohol, cómo se comporta
y su reacción al mezclar con acuarelas y tintas concentradas. En la ilustración, de pronto es un poco complicado poder imitar la apariencia de algunos elementos de la naturaleza, entre ellos el agua. Con la técnica del alcohol podrás replicarla sin ningún problema. Vamos a ver cómo funciona. Como recordarás, en nuestra primera clase de experimentación, después de un rato empezamos a mezclar todas las técnicas para conseguir nuevos efectos. Ahora voy a traer las tintas que utilizamos ayer para ver cómo reaccionan a un estímulo como el alcohol. Lo voy a poner directamente del gotero a mi papel. Enjuago mi pincel y voy a esparcir mi color sobre mi papel. Enjuago y voy a empezar a mezclar con acuarela. Recuerden que todos estos experimentos son para ver cómo se comportan entre sí las técnicas, qué es compatible con la acuarela, qué no es compatible y qué nos puede funcionar para resolver una ilustración de manera más interesante. Regreso a mi alcohol. Si se dan cuenta, queda un registro de color abajo de nuestra primera mancha. Acompáñame en la siguiente clase. Ahora conoceremos el efecto de la sal.